Una de las máquinas más eficientes creadas por el hombre es el transformador. En ingeniería, la eficiencia en porcentaje se mide como la relación entre la potencia de salida, la potencia de entrada, multiplicada por 100. Para que veas qué tan eficiente es un transformador, pongamos como ejemplo la eficiencia de un motor de gasolina. Por ejemplo, el motor de gasolina de una moto tiene una eficiencia entre un 20 y 30%. Esto quiere decir que de la energía almacenada en gasolina en forma química, una vez llegada a la cámara de combustión, solamente se aprovecha entre un 20 y 30%. El resto de la energía, entre un 70 y 80%, se pierde en forma de calor, en liberación de gases, en ruido y en el rozamiento de las partes internas del motor. Es decir, que de cada 100 litros de gasolina, solamente entre 20 y 30 litros producen movimiento mecánico. ¿Cuál es la eficiencia de un transformador? Un transformador tiene una eficiencia entre un 99 y 98%. Esto quiere decir que prácticamente la potencia en la entrada es igual a la potencia en la salida. ¿Qué es un transformador? Un transformador es una máquina sin partes móviles capaz de transformar voltajes y corrientes manteniendo la misma potencia. Existen transformadores elevadores y reductores. Si por ejemplo tenemos a la entrada de un transformador un voltaje de 10 voltios y a la salida tenemos 100 voltios, estamos hablando de un transformador elevador. En cambio, si a la entrada tenemos 110 voltios y a la salida tenemos solamente 10, estamos hablando de un transformador reductor. A diario utilizamos tanto los transformadores reductores como elevadores. Un ejemplo de transformador elevador es el que utilizan los microondas. Un microondas necesita un voltaje entre 2000 y 4000 voltios para su correcto funcionamiento. Un ejemplo de transformador reductor son los que utilizan los cargadores de teléfono. Como sabes, conectamos directamente a la red de 110 voltios, sin embargo, a la salida tenemos 5 voltios necesarios para el funcionamiento del teléfono. Aquí puedes ver el circuito y acá se muestra el transformador. Un transformador más pequeño porque trabaja a alta frecuencia. Eso lo veremos más adelante. Un transformador básicamente está formado por una bobina primaria, una bobina secundaria y un núcleo encargado de concentrar el campo magnético. Cuando se le aplica un voltaje a la bobina primaria y este voltaje varía con el tiempo, también crea un campo magnético variante. Este campo magnético se traslada a través del núcleo al embobinado secundario e induce una fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz es de la misma frecuencia y depende de la relación de transformación. Si el número de espiras de la bobina secundaria es mayor que el número de espiras de la bobina primaria, estamos hablando de un transformador elevador. En cambio, si el número de espiras de la bobina secundaria es menor que el número de espiras de la bobina primaria, estaríamos hablando de un transformador reductor. También existen los transformadores con toma central. Por ejemplo, este es un transformador reductor con toma central. A la entrada tenemos los 110 voltios y a la salida tenemos 56. Entre la toma central y cualquiera de los extremos de la bobina secundaria, vamos a tener la mitad del voltaje de salida, en este caso 28 voltios. Lo que vemos aquí es un transformador toroidal con tomas centrales. Aquí tenemos los 3 cables, dos corresponden a los extremos de la bobina y el negro corresponde a la toma central. Según las especificaciones tenemos que de extremo a extremo tenemos 28 más 28 que serían 56 y serían los cables azul. Y tenemos que con la toma central, que es el cable negro, a un cable azul tenemos 28 voltios. Vamos a conectarlo a los 110 voltios, ya está conectado y vamos a medir el voltaje entre negro azul, que deberían ser 28 voltios. Ahí puedes ver, tenemos un extremo y el cable en este caso sería el negro, tenemos 28 voltios. Ahora si medimos el voltaje en los extremos de la bobina, que sería azul, deberíamos tener el doble, que serían 56 voltios. Ahora vamos a medir azul y ahora tenemos un voltaje de 57, casi 56 voltios, que es lo que nos dice el fabricante. Por último, quiero que veas un transformador de lo que están en los postes. Arriba tenemos la alta tensión que van al primario del transformador. Luego salen 3 cables que van a nuestros hogares, 2 fases y un neutro.